Yo pienso que el liderazgo es algo que no puede ser pasivo, ¿no? Y a mí me ha costado mucho entender eso. Ejercer ese liderazgo implica verte tú también como líder. Y yo creo que en esos años yo tenía un montón de preconcepciones de qué significaba liderar, ¿no? Pero sí me acuerdo claramente y conversar esto con mis socios en un momento, decir, oye, yo con este salario, o sea, no puedo mantener a hijos, ¿no? No les voy a poder pagar el colegio. Y bueno, o vemos la manera de pagarnos mejores salarios acá, o vamos a tener que decir chao y vamos a tener que ir a conseguirnos un trabajo corporativo. Yo creo que lo más difícil cuando tienes tanto en los hombros es sentir que encima en tu trabajo tienes que pretender que no es así, ¿no? A mí me ayudó, sí, tengo un montón en los hombros, sí, está siendo súper duro, pero ¿sabes qué? Al menos puedo ser transparente con eso. Entender que no somos solo una cosa. Yo creo que muchas veces nos quedamos pegados con, yo soy esto, yo soy Mariana la emprendedora, eso es lo que yo soy, la emprendedora social. Y de pronto eso empieza a tomar toda tu vida, ¿no? Y una de las barreras más grandes para las mujeres tiene que ver con el desbalance de la carga familiar. O sea, creo que la maternidad sí es ese momento donde de muchas maneras rompe la carrera de las mujeres. Y eso no es nuestra culpa, o sea, eso es porque el sistema y el mundo profesional no está diseñado para realmente acompañar y dividir bien ese momento, ¿no? Síndrome del impostor básicamente es una experiencia humana, muy humana, y que las únicas personas que no lo tienen son tipo psicópatas, ególatras, o sea, gente con algún problema psiquiátrico. ¿Por qué? Porque al final el síndrome del impostor tiene que ver con que te estás enfrentando a algo nuevo y dudas de si estás a la altura. Y eso es algo absolutamente normal. Para mí la agencia es el secreto mejor guardado del crecimiento, porque es un concepto tan poderoso que no se habla tanto, ¿no? Y por eso creo que una carrera con propósito es algo que se puede aplicar, en verdad, a todas las profesiones y a todo el mundo. Yo creo que más bien el propósito es algo que todas las personas podemos construir todos los días. Y para mí tiene dos elementos centrales, que uno es Hola y bienvenido a un episodio más de Mujeres Sin TAC. En este podcast buscamos contar historias reales de mujeres exitosas en el mundo de los negocios. Cada episodio traeremos una historia diferente para llevarnos aprendizaje profesional y también crecimiento personal. Así es, Caro, y el día de hoy, como en cada episodio, tenemos a una invitada súper especial. Es una mujer que ha construido y conectado súper bien el mundo de los negocios, generando siempre impacto social. Le ha abierto la puerta a miles de mujeres en Latinoamérica, capacitándolas e impulsándolas en la carrera de tecnología. Así que, sin más que decir, damos la bienvenida a Mariana Costa. Mariana Costa Checa es una de las emprendedoras sociales más influyentes de América Latina y cofundadora de Laboratoria, organización que desde 2014 ha contribuido a transformar la vida de más de 10.000 mujeres de entornos vulnerables a través de oportunidades de formación y empleo en la industria tecnológica. Su trabajo ha sido reconocido por algunas de las instituciones más prestigiosas del mundo. La BBC la incluyó entre las 100 mujeres más influyentes del planeta. El MIT la reconoció entre los innovadores menores de 35 años más destacados. Forbes Perú la consideró dentro de las 50 mujeres más poderosas del país y Mattel creó una Barbie inspirada en su historia como símbolo de liderazgo para nuevas generaciones. Además, participa en directorios de importantes organizaciones en Perú y América Latina y recientemente publicó Carreras con propósito, un libro que invita a reflexionar sobre cómo construir una trayectoria profesional alineada con el impacto y el propósito. Mariana representa a una generación de líderes que ha demostrado que el verdadero impacto no se mide solo por lo que se construye, sino por las oportunidades que se crean para transformar vidas. Bienvenidos de vuelta a un nuevo episodio de Mujeres Sin TAC. Como ya lo han visto, tenemos una invitada súper especial, pero antes quisiera recordarles que pueden suscribirse, darle like y comentar, ya que esto nos ayuda un montón a Carolina y a mí a seguir creando contenido de valor. Entonces, ahora sí, Mariana, un gusto conocerte. Sé que hace poquito has lanzado tu libro, Carreras con propósito. Siento que engancha súper bien con la esencia del podcast. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien, muy contenta de estar por acá, gracias por invitarme. Felices de tenerte, Mariana. Felicitaciones por el reciente lanzamiento de tu libro. Un libro espectacular. O sea, personalmente creo que esos workbooks que tienes en cada episodio me ha hecho como repreguntarme
bastante sobre esas pasiones, esas preguntas que tal vez en algún momento me lo hice cuando era más joven, pero creo que en la edad en la que estoy son respuestas diferentes y eso también es como un crecimiento diferente, ¿no? Entonces vamos a tocar varios insights, de hecho, de tu libro, que ha sido espectacular leerlo, pero partiendo un poco de tu historia, Mariana, algo que me resonó un montón es que parece como si siempre desde chiquita, o sea, muy joven, hubieses sabido qué es lo que querías hacer, ¿no? Sobre todo orientado a el poder ayudar a que otras personas trasciendan, el poder ayudar a tu país, el poder ayudar a tu región. Es algo que me marcó mucho incluso cuando leía la parte que entraste a la universidad y ya querías trabajar para algo relacionado a la región, ayudar a los demás. Pero, ¿qué experiencias fueron las que te marcaron y te llevaron a pensar ese propósito tan inicial que descubriste, ¿no? Sí, esa es una pregunta bien interesante porque creo que en la vida también a veces nos pasa que miramos hacia atrás y desde ahora todo se ve claro, pero en ese momento en que lo estamos viviendo no se siente necesariamente así. Yo creo que hoy mirando mi vida hacia atrás veo esa constante, pero no creo que de chica tenía esa claridad. Creo que ha sido también este proceso de ir construyendo mi historia y encajando las piezas hacia atrás. Pero sí tenía un par de cosas que me daban luces de hacia dónde más o menos quería ir. Una de esas creo que era un sentido de compromiso social grande. Creo que yo tuve una suerte muy grande desde poder ir a un buen colegio, desde nacer en una familia donde tuvimos oportunidades que a la vez sabía que no eran las oportunidades que todo el mundo tenía en un país como el Perú, ¿no? Que además yo soy de los 80s, años golpeados, difíciles, donde de alguna forma creo que logré, y eso también gracias a mis papás, ¿no? Ver ese contraste y entender que esas cosas que yo tenía eran producto obviamente de su esfuerzo, pero también un elemento muy grande de azar, de dónde había nacido. Y creo que tenía esa convicción de cómo logramos que el Perú sea un país donde no tanto depende del azar como pasa hoy. Y creo que en ese camino el Perú se fue volviendo un elemento muy grande en quién era, pero creo que si nunca me hubiese ido del Perú, tal vez no lo vería así, ¿no? Mucho de eso se afianzó cuando me fui. Yo me fui a vivir fuera a los 18 y a veces pasa que solo con la distancia realmente de nuestro lugar de origen logramos entender un montón de cosas de quiénes somos y nos vemos forzados, de hecho, a definir quiénes somos. Y yo creo que para mí esos años fuera fueron años muy importantes para entender justamente qué representa el Perú para mí, qué significa para mí vivir lejos de mi país. Y a la vez coincidieron los años donde empezaba a orientar mi carrera. Y creo que el tercer elemento es que siempre, de hecho, esto me ha hecho acordar la pregunta, una anécdota chiquita. Y yo me acuerdo que una vez estaba ya terminando el colegio, como en cuarto, quinto de media, y estaba haciendo con mis amigas esos típicos test vocacionales, pero no nada muy profesional, ya, sino el de la típica revista, no sé, Cosmopolitan, algo así. Teens. Sí, Teens, algo así. Y yo soy Piscis, ¿ya? De hecho, no es que sea muy creyente en esto, pero la cosa es que estábamos viendo el horóscopo de Piscis, orientado a lo vocacional. Uh-huh. Y me acuerdo que mi horóscopo decía algo así como que tendrás una carrera en la que haces plata haciendo bien al mundo. Y una amiga mía se volteó y me dijo, eres justamente tú, ¿no? Y claro, en ese momento no la tenía tan clara, pero ahora pensando atrás digo, sí, creo que siempre tuve estas ganas de que mi trabajo contribuyese de alguna manera al progreso de mi país y luego también de mi región. Y luego tuve la suerte de que las cosas fueron cayendo por su propio peso y pude ir orientando mi carrera de manera más intencional hacia eso. Creo que parte de esa motivación también te ayudó a fundar Laboratoria. No sé si podrías comentarnos chiquito de qué trata Laboratoria, cuándo se fundó, algunos hitos chiquitos para que también la gente pueda como que saber un poquito más de ustedes. Sí, a mí me encanta hablar de eso porque he sido emprendedora por los últimos 12 años ya, y mucha gente dice, como que naces con la pasta para ser emprendedor o no, ¿no? Uh-huh. Y yo siempre cuento que yo creo que definitivamente no nací con esa pasta, ¿no? No soy de esas personas que siempre se imaginó emprendiendo, pero más bien descubrí que emprender podía ser un camino para lograr eso que yo quería, que estaba más vinculado al impacto social, a la transformación, a la creación de cosas nuevas.
Y para mí ese es un recordatorio bien importante porque creo que hay que tener a veces esa apertura de pensar qué quiero lograr y luego entender que hay muchos caminos de llegar a ese lugar. En mi caso, yo empecé a emprender bien casualmente, la verdad. Me encantaría decir que fue algo súper estratégico, pero fue algo más oportunista tal vez. Yo vivía afuera, vivía en Estados Unidos y ahí conocí a Germán, que soy mi esposo. Y quería que él venga, yo quería mudarme de regreso a Perú. Y bueno, quería que él venga a vivir acá conmigo. Y en esa negociación de cómo abandonamos Nueva York y nos vamos a Lima, surgió la idea de emprender, ¿no? Y él me dijo, mira, de repente si hacemos algo propio, sí pudiese ser una buena oportunidad, ¿no? Nuestros ahorros que acá van a durar 3 meses, allá pueden durar 1 año. Y ahí fue tomando forma esta idea de comenzar algo nuestro. Y luego, en esos años, él era programador, entonces tenía un skill que era muy valioso. Nos mudamos acá y con otro súper amigo nuestro que estudiaba la maestría conmigo y se mudó también a Lima, dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos algo que combine un poco tecnología con impacto social? Esto era el año 2013, así que ha pasado un buen tiempo. Y de hecho comenzamos primero una agencia de desarrollo, que fue como lo más fácil para arrancar, porque no es que teníamos capital ni nada, y obviamente el ecosistema emprendedor era radicalmente distinto en ese entonces. Y fue con nuestra agencia que nos dimos cuenta, hay una escasez enorme de talento en el sector tech, casi no hay mujeres, o sea, hay una brecha de género gigantesca y nos estamos quedando fuera las mujeres de este espacio por puros estereotipos. ¿Y qué tal si de repente nosotros hacemos algo para resolver esto, ¿no? Y comenzamos un programa para formar a mujeres para trabajar en esta industria que está tan llena de oportunidades. Y fue así que empezó a nacer un poco el sueño de Laboratoria. Y bueno, casi que nos encontramos siendo emprendedores de un día al otro y aprendimos en el camino. ¿Y cuál crees que es el impacto, si lo puedes contar también a las personas a nivel de números, a cuántas mujeres han impactado en Laboratoria desde que empezaron? Sí, bueno, Laboratoria ha evolucionado tanto como yo en estos últimos 12 años. Nació así, nació como un bootcamp en programación para mujeres que estuviesen buscando una mejor oportunidad de vida, para que se formen en el programa intensivo de 6 meses y luego nosotros éramos puente con el mercado, ¿no? Ayudar a colocarlas en empresas. El modelo en verdad fue súper exitoso porque creo que estuvimos en el momento correcto, en el lugar correcto, ¿no? Empezaba todo el tema de transformación digital y las empresas tenían unas demandas de talento gigantescas. Y eso nos impulsó a crecer muchísimo. Entonces empezamos en Perú, pero al año siguiente abrimos en México, abrimos en Chile. 2 años después abrimos en Brasil, luego abrimos en Colombia. Luego con la pandemia vino más demanda todavía porque la transformación digital se aceleró un montón. Y nuestras egresadas se contrataban así, nadie lo podía creer, ¿no? Terminaba un cohort de 50 y a la semana casi que ya no queda ninguna por emplearse. En puestos buenísimos, en salarios mucho mejores, y eso la verdad que nos permitió consolidarnos y crecer mucho en esos años. Luego la pandemia nos llevó a transformarnos, a hacer un programa más remoto. Decidimos quedarnos en remoto para llegar a mujeres de toda la región, que también fue un cambio organizacional y a nivel de producto grande. Y ya el último cambio fuerte vino en los últimos años con la llegada de la inteligencia artificial, que ha reconfigurado por completo el mercado laboral, particularmente en la industria del software. Y de hecho ya esa demanda por roles junior ya no está ahí, ¿no? La industria del software se ha vuelto muchísimo más productiva. Lo que a su vez ha hecho que sobre todo en los roles junior haya menos demanda. Entonces pivoteamos todo el modelo y les dimos la vuelta y hoy Laboratoria está enfocado, todavía mantiene estos valores core de abrir mejores oportunidades para mujeres en el mercado laboral, pero desde una mirada ya más amplia, ¿no? No solo tecnología, sino la economía digital y trabajando para que mujeres mejoren su empleabilidad, mejoren su network, mejoren sus posibilidades de emplearse en buenos lugares, pero desde una mirada un poco más amplia. Entonces, ha sido todo un recorrido. Hemos formado a más de 10.000 mujeres. Wow. Creería que ya incluso más que eso en los distintos programas que hemos tenido a lo largo de estos años. Tenemos un equipo increíble. De hecho, ya yo no estoy en el día a día. El año pasado justo hice esa transición también, que fue algo especial e importante para mí y creo que también para la organización, de ya un estado de madurez en el que puedo estar yo unos pasitos más atrás,
Mi socia hoy es nuestra CEO, mi otro socio, co-founder, sí, ahí también. Tenemos un equipo súper consolidado que sueña con qué viene ahora en estos siguientes 10 años para Laboratoria. Buenísimo, definitivamente, Mariana, o sea, cuando veo tu carrera es también de mucha valentía. O sea, empezaste en el año donde probablemente no había ecosistema de emprendimiento en el Perú, enfocado en mujeres, software, o sea, creo que habían como todos los peros para realmente tirar la toalla y decir, gracias, vamos a trabajar en otra cosa, ¿no? Sin embargo, lo hiciste y creo que justamente hoy, como tú dices, el año pasado hiciste este salto y te permite ver como esa historia detrás, ¿no? Y darte cuenta de todo lo que has construido y que aún puede seguir perdurando en el tiempo. Y hablando un poco sobre ese rol de CEO que tuviste, Mariana, durante muchos años en Laboratoria, desde que empezó hasta hace un poco más de un año que comentas, definitivamente has tenido que desarrollar diferentes habilidades para la transición de Laboratoria en cada etapa. ¿Cuáles tú crees que han sido las habilidades más importantes, desde las hard, desde las soft, como las quieras mencionar, que te han ayudado a seguir creciendo como líder dentro de Laboratoria? Sí, creo que lo primero es que yo me encontré con este rol de CEO bien de la nada, ¿no? O sea, yo no estaba ni preparada para un rol de liderazgo, ni tenía muy claro qué implicaba. En mi trabajo anterior nunca había tenido un equipo a mi cargo. Y cuando empezamos, bueno, quedé como que por default, quedé ahí porque había yo impulsado el piloto. Pero no tenía idea qué implicaba liderar ni un equipo, menos una organización. Y conforme empezamos a crecer, de hecho me costó un montón entender qué implicaba, ¿no? Y que yo tenía que estar a la altura de eso. En el libro comparto una anécdota de que fue un momento para mí súper importante cuando una de mis socias hicimos como ya nuestra primera ronda oficial de feedback, ¿no? Cuando éramos, no sé, unas 25 personas. Y una de mis socias, Gaby, que es ahora nuestra CEO, me dijo, Mari, me dijo miles de cosas lindas y después me dijo, pero te tengo que decir algo, me dijo, te siento como muy incómoda en tu rol, ¿no? Siento que hay un montón de decisiones que no estás tomando, quieres escuchar a todo el mundo, no terminas de decidir. Y me ayudó un montón porque me hizo ver que me estaba tomando mucho tiempo asumir lo que implicaba liderar. Yo pienso que el liderazgo es algo que no puede ser pasivo, ¿no? Y a mí me ha costado mucho entender eso, porque ejercer ese liderazgo implica verte tú también como líder. Y yo creo que en esos años yo tenía un montón de preconcepciones de qué significaba liderar, ¿no? Tenías que verte de cierta manera, tenías que tener ciertos años, tenías que actuar de cierta manera. Yo, por ejemplo, soy una persona bien... o sea, me encanta escuchar las distintas perspectivas y pocas veces siento que yo tengo la verdad y la última verdad. Me gusta escuchar, o sea, cedo, cambio de opinión, ¿no? Me influyo también un poco por mi entorno. Y yo sentía que eso era muy contradictorio con lo que tiene que hacer un líder, ¿no? Que es alguien que tiene que decirte es A, es B y es C y la tiene que tener toda súper clara siempre y remar hacia ese lado. Y con el tiempo fui aprendiendo que no necesariamente, que yo tenía que entender qué era liderar para mí, congruente con quién era yo, con mi forma de ser, con mis fortalezas, con mis valores. Y creo que solo cuando entendí que liderar no implicaba ser una persona dura, que podía yo inspirar a mi equipo a dar lo mejor de sí sin ser una persona hiperexigente. Fui encontrando mi lugar y mi manera de influir, pero sí me tomó. Y de hecho creo que me sigue tomando bastante tiempo. Si este contenido te gusta, te invitamos a que puedas suscribirte para ayudarnos a generar más contenido de este tipo. Claro, hay como un estereotipo, ¿no? De cómo debe ser de repente un líder, ¿no? Pero algo también que me interesó al inicio, lo que comentaste, ¿cuánto tiempo en realidad a ustedes les tomó como que tener la idea, a pivotearlo y a que el negocio como que creciera? Porque, a ver, a muchos jóvenes les da ganas de repente de emprender, pero saben que les puede tomar a veces, dicen, ¿por qué no mi negocio no crece, no? Quieren como que todo rapidito. Sí, la verdad que la es bien inmediatez difícil. En verdad que... Es bien difícil, o sea, yo creo que emprender de verdad que es una de las cosas más difíciles que hay y Claro. me lo reafirmo tiempo y tiempo, o sea, continuamente me lo reafirmo, en verdad no es nada fácil crear un nuevo producto o servicio en un contexto incierto, cuando no tienes todo el backing y los recursos que tal vez en un entorno corporativo sí tienes, ¿no?
Y yo creo que hay que ir paso a paso y hay que enfocarse, o sea, no hay que agobiarse con el paso 4, 5 y 6 si no has recorrido el 1, el 2 y el 3. Y en laboratorio creo que sí logramos hacer eso bien. O sea, primero sí fuimos muy lean, muy lean. Y creo que cuando uno empieza hay que combinar estas dos habilidades que a veces se contradicen, ¿no? Porque hay que estar muy en el hoy, cómo valido hoy con un experimento chiquito, básico, pequeño, y a la vez cómo no pierdo una mirada estratégica de, ya, pero ¿a dónde quiero llegar? O sea, este experimento chiquito que estoy haciendo hoy día con, no sé, 10 potenciales clientes y me pasé el día entero haciendo entrevistas y cambiando el botón de acá a allá, ¿cómo conecta con lo que yo quiero lograr en 10 años? ¿No? Tienes que manejar como esos dos planos, que no siempre es fácil, pero siento que lo pudimos hacer bien. Empezamos súper rápido, en verdad. Desde nuestra idea hasta el piloto pasaron 3 meses, creo. O sea, Wow. en el piloto tuvimos las compos donadas, un chico que trabaja en la agencia con nosotros fue quien hizo la primera currícula, conseguimos las primeras estudiantes, nosotros yo me acuerdo que les pagamos el taxi para que vinieran, porque queríamos validar que realmente pudiese funcionar el programa como tal, ¿no? Y no será difícil, no fue difícil encontrar esas primeras estudiantes. Y luego hemos tenido una cultura, yo creo que de mejora continua, de siempre ir pensando cómo vamos mejorando en cada aspecto de lo que hacemos, ¿no? De estar muy cerca a nuestras estudiantes, a las empresas con las que trabajamos, de mucha agilidad para cambiar. Va por acá, no va por acá, va por allá. Bueno, giremos el timón y es lo que toca. A veces duelen esas giradas de timón porque uno se encariña o incluso se entrampa ya con la operación actual. Pero yo creo que una de las cosas que hemos aprendido en el laboratorio es que a veces hay que dar unos giros de timón bien drásticos. Y es lo que toca, ¿no? Y eso creo que son cosas que se van engranando en la cultura, ¿no? El liderazgo es muy importante para eso, porque al final las organizaciones, quieras o no, se contagian un montón de sus líderes, en lo bueno y en lo no tan bueno también. Entonces, como líderes, ¿cómo estamos conscientes de qué tipo de cultura queremos o estamos, ¿no? A veces ni siquiera queremos, sino que hagamos lo que hagamos, estamos transmitiendo en la organización. Y yo creo que en laboratoria, no solo yo, ¿no? Pero mis socios y nuestro equipo en general de liderazgo ha tenido esa mentalidad abierta, flexible, ¿no? Valiente, siempre enfocada en agregar valor. Y eso es parte de lo que nos ha permitido seguir avanzando con sus altos y bajos, porque de esos han habido un montón también. Claro, sí, y algo que quisiera agregar ahí también, Mariana, es que claro, o sea, emprender, como tú dices, es difícil, pero lo que también reflexiono es que ¿cuáles son las motivaciones? ¿No? Creo que las motivaciones correctas es lo que te permite luego ver estos grandes proyectos, productos que impactan, ¿no? Si a veces nosotros queremos emprender por una motivación de, quiero hacer dinero, de repente en un negocio tradicional funciona, ¿no? Hasta cierto punto, pero justamente en negocios con impacto, sociales como el tuyo, creo que el propósito al final y las motivaciones correctas son las que también ayudan a poder como pasar todas esas adversidades que has mencionado, que no es fácil, definitivamente, y que de cierta forma también a sostenerlo en el tiempo, ¿no? Que es lo más importante. Sí, de hecho en el libro le dedico un tiempito a hablar de las motivaciones, porque es algo que me parece súper importante conforme avanzamos en nuestras carreras y en nuestras vidas, y siento que no le damos tanto foco. Y hablo un poco de cosas que he leído de otros, ¿no? De esta diferencia entre motivaciones más intrínsecas y las motivaciones más extrínsecas. Y cómo aquellas más intrínsecas son las que responden a esos deseos más profundos de quiénes somos, de cuál queremos que sea el sentido de nuestra vida, que para mí tienen que ver con nuestro impacto en los otros, con nuestro propio crecimiento personal, que son motivaciones que al final duran porque trascienden a un resultado, ¿no? No tienen tanto que ver con lograr esto, tienen más que ver con esta mejora continua, donde estoy viviendo ese sentido de que lo que hago vale la pena, o sea, me voy a dormir sintiendo que lo que hago vale la pena. Y luego están las más extrínsecas, que no es que no las tengamos, todas las personas las tenemos también, y también son parte de la vida, ¿no? Todos queremos ganar más. Que levante la mano quien dice no, nadie va a levantar la mano, ¿no? Todos queremos ganar más porque también nos merecemos eso por nuestro trabajo. Pero cómo no se nos desbalancea un poco el asunto, ¿no? Porque si terminamos poniendo mucha prioridad en cosas como
reconocimiento externo, ¿no? La plata, los likes, o sea, todo eso al final del día es más banal, terminan no sosteniéndose y también a veces entramos en estos espirales de lo consigo y luego quiero más, ¿no? Y lo consigo y luego quiero más. Entonces yo sí he tratado de llevar un poco y trato, ya para mí es un esfuerzo continuo, de llevar mi vida en un lugar donde no le pongo tanta atención a eso, ¿no? Y trato de recordar las cosas que tengo y tengo, sí, mis planes estratégicos, ¿no? O sea, en algún momento en laboratorio yo me acuerdo que dije, oye, esta situación financiera no es sostenible para mí, ¿no? Todo bien al comienzo, ¿no? Todos teníamos unos sueldos enanos porque, bueno, estamos empezando y en ese momento no teníamos hijos, no teníamos grandes responsabilidades financieras. Pero sí me acuerdo claramente y conversar esto con mis socios en un momento de decir, oye, yo con este salario, o sea, no puedo mantener a hijos, ¿no? No les voy a poder pagar el colegio. Y bueno, o vemos la manera de pagarnos mejores salarios acá, o vamos a tener que decir chao y vamos a tener que ir a conseguirnos un trabajo corporativo. Y decidimos apostar por lo primero, ¿no? Vamos a ver cómo hacemos que este sea un lugar que puede pagar salarios competitivos. Y bueno, le dimos un montón de foco a lograr eso, porque era lo que correspondía también, ¿no? Para hacerlo viable y sostenible para nosotros. Pero creo que es importante, sí, que termina guiando tus decisiones y cómo estas otras motivaciones extrínsecas las reconocemos y las entendemos como parte de quienes somos, pero sin dejar que se vuelvan las protagonistas. Claro. Y mirando un poquito más en retrospectiva, ¿cuál crees que fue el momento más difícil como líder en todo tu trayecto, ¿no? Ay, esa es una buena pregunta porque han habido varios. Creo que resaltaría dos, uno más solo profesional y uno más vinculado al ámbito personal. El profesional, yo creo que los momentos más duros para mí han sido cuando sentí que fallamos en esa propuesta de valor que estábamos prometiendo dar. Y Laboratoria, cuando teníamos nuestro bootcamp, tenía una propuesta de valor muy, muy grande, ¿no? Nosotros, o sea, prometíamos un trabajo, una mejor vida, ¿no? Un sueño. No era un lugar donde venía alguien simplemente a aprender a programar. No, claro. No. Era algo mucho más grande que eso. Era un sueño de transformación de vida realmente. Y yo creo que por suerte la mayoría de las veces estuvimos a la altura, pero no siempre, ¿no? También cometimos nuestros errores cuando de repente tuvimos que crecer muy rápido, ¿no? Y eso nos ocasiona problemas del equipo. O sea, cuando obviamente estás creciendo rápido, empiezan a soltarse algunas tuerquitas. Sí. Y en algún momento se nos soltaron algunas tuercas que sí impactaron esa propuesta de valor. Y creo que para mí fue súper duro este reconocimiento, ¿no? Que a pesar de que nuestras intenciones siempre fueron buenas, tal vez hubo momentos donde nuestra operación no estuvo en línea con eso que habíamos querido hacer. Creo que con el tiempo después entendí que así es la vida, o sea, y hoy lo veo mucho más distante, ¿no? Y digo, o sea, vas a hacer algo grande, cosas malas van a pasar, o sea, claro, te lo garantizo y pongo mis dos manos al centro y ya eso no me genera el agobio que me generaba hace unos años, pero creo que es por la experiencia, ¿no? En su momento sí me lo generó y sufrí bastante. Y luego otro momento que recuerdo muy duro fue ya un poco la unión del crecimiento profesional y el personal también, entonces justo en estos 12 años que creció Laboratoria, también creció mi familia. Tengo 3 hijos hoy, 3 hijos chicos, y tengo el recuerdo de volver de mi tercera licencia de maternidad, que era una locura, pues, o sea, tenía una hija de 5, una de 2 y una recién nacida, y una organización, 5 países, éramos, no sé, en ese entonces unas 130 personas, o sea, y yo no dormía en las noches porque obviamente mi bebé se levantaba y me acuerdo de este agotamiento, pero así profundo, y yo decir, no, es que no, o sea, no la hago, en verdad, no puedo, estoy muy cansada. Y tuve unos meses difíciles, que por suerte también siempre tuvimos una cultura súper transparente y de apoyo, ¿no? Y en verdad mis socios me acompañaron un montón en eso. Tranqui, deja esto, ¿no? Date un poco un espacio. Y eso me ayudó para... O sea, yo creo que lo más difícil cuando tienes tanto en los hombros es
sentir que encima en tu trabajo tienes que pretender que no es así, ¿no? A mí me ayudó, sí, tengo un montón en los hombros, sí, está siendo súper duro, pero ¿sabes qué? Al menos puedo ser transparente con eso. O sea, no tengo que estar ocultando y pretendiendo que no. Claro. Y a veces, por tener el mismo rol de CEO, la exigencia es mayor, ¿no? Porque esto depende, básicamente el barco depende de mí, y creo que esa confianza que construiste con tu equipo, incluso has tenido un equipo cofundador, Sí. fundadores, eso también te ayudó muchísimo a poder Eso avanzar. me ayudó muchísimo, ¿no? Yo nunca creo que sobreviviría siendo una CEO que no tiene un nivel de confianza y de soporte y de intimidad con mis colegas al final, ¿no? Sean socios o en otro contexto. Porque si no, en verdad creo que es mucho en los hombros para cargar. Y en verdad tampoco se habla suficiente. Y el liderazgo tiene cosas lindísimas, pero yo también en el libro hablo un poco de la parte más dura del liderazgo. O sea, cansa un montón, cansa un montón. Y parte de mi cansancio, yo me acuerdo en esta etapa que les contaba, también era porque cuando lideras equipo, y obviamente cuando estás en un rol de liderazgo, tienes que, por diseño, normalmente vas a tener una estructura grande abajo. Y claro, las personas que te reportan, bueno, tú eres quien está ahí responsable de darle guía, de darle feedback, o sea, ayudar a las personas a crecer. Es una de las, yo creo, cosas más lindas que nos da nuestra carrera, pero eso no quiere decir que no sea cansado, toma energía, ¿no? Sí. Requiere un montón de energía. Y en mis momentos donde mi vida personal me estaba demandando tanta energía, porque los niños, créanme que demandan bastante. Era como, esto está haciendo demasiado, ya no me queda nada, me quedé sin batería. Ayuda, se literal. se acabó la pila. Mariana, en verdad has representado por mucho. Quien te ve no parece que es mamá de 3 No. hijos, definitivamente. Pero una de las cosas también que mencionaste es que, claro, emprender es difícil. Y tú empezaste el laboratorio con tu esposo. 12 años han construido, 3 hijos espectaculares. ¿Y cómo hicieron? Sí, ¿No? O sea, ¿cómo ha sido sí. esa transición de emprender juntos, construir su familia? Sí. En algún punto alguien dejó el rol dentro. Sí, Cuéntanos sí. un poquito cómo fue eso. Sí, esa fue dura también, esa fue dura. Yo creo que no es nada fácil emprender en pareja. A la vez tiene cosas lindas, ¿no? O sea, cuando nosotros empezamos Laboratoria, yo creo que fue lindo que comenzamos juntos porque fue una etapa en donde nos entregamos tanto a algo que sí pienso que si estás con, y tal vez la gente que está con alguien que emprende y que esa persona no tiene un trabajo corporativo y el otro está emprendiendo, cuesta entenderlo. O sea, creo que sí cuesta entender el nivel de dedicación que uno le pone a algo que crea. Entonces, al haber estado los dos ahí, creo que compartíamos ese sentimiento. Pero sí, no es nada fácil. Creo que nos ayudó que lo hicimos con otras personas y que no duró tanto tampoco. O sea, yo te diría que trabajamos juntos, tal vez los primeros años, pero luego Germán lideraba un área que era más o menos independiente, que era más vinculada a servicios a empresas. Y que de hecho ya hace varios años esa área se independizó, ¿no? Okay. Como por la pandemia, un poquito, sí, 2021, decidimos hacer un spin-off de esa área. Y eso se convirtió en Caudal, que es ahora el startup que lidera, ¿no? El equipo fundador, digamos, dentro del laboratorio que lideraba eso, se fue a una nueva empresa. Y la verdad, mirando atrás, creo que para nuestra relación de pareja y de familia, eso fue bueno. Eso fue bueno, porque sí creo que la combinación de, tenemos la parte organizacional empresarial y la parte familiar, es un montón. Es bastante. Complicado. Es bastante, sí. Así que, como siempre decimos, las empresas se separaron porque además nosotros éramos una combinación bien particular, porque éramos Germán y yo. Los originales, digamos, éramos Germán y yo y el Chamo, ¿no? Yeah. Nuestro amigo de la universidad, que es venezolano. Y el Chamo se mudó a Perú por el trabajo de su esposa, conocida como la Chama. Ok. O sea, las parejas. Y ella trabajaba en Procter, ella tenía otra vida. Okay. Pero como al año que empezamos Laboratoria, ella dijo, no, a mí me encanta lo que están construyendo. Adiós la vida corporativa. Renunció y se sumó. Entonces éramos 2 parejas de parejas. Más se sumaron 2 súper amigas nuestras también para comenzar una en Chile y una en México.
Entonces sí, éramos un grupo, una sociedad bien particular. Y en Caudal se fueron Germán y la Chama. Entonces, como decimos, se separaron las empresas, pero las empresas, las parejas nos hemos mantenido unidas. Mira, qué gracioso. Increíble. Sí, Un poco sí. atípico, ¿no? Sí, y sí, qué sí. suerte también el Sí. tener a tu pareja como tu mano derecha también, pues, ¿no? Te cuento, Mariana, que hace uno de los primeros podcasts tuvimos invitada a Deb Reyes. Ella es directora de Google Latam. Y ella nos comentaba un poco la relación que tenía cuando creaba productos, ¿no? Ella básicamente decía que era como un hijo para ella, ¿no? Y hace poquito mencionaste de que diste un paso al costado, aparte de ser CEO en laboratoria. Entonces yo quería saber, ¿cuándo fue el momento que tú supiste que, ok, hasta aquí nomás, tengo que hacer una pausa? Es una súper buena pregunta porque es bien difícil ese proceso, yo creo. A la hora que emprendes lo sientes tan propio, ¿no? Y de hecho tu identidad muchas veces se fusiona un poco con la identidad de tu startup, ¿no? O sea, yo por 1000 años he sido Mariana de Laboratoria, o sea, mi apellido, Mariana de Laboratoria. Y eso era parte de mi identidad también. Y creo que a mí me tomó un rato aceptar y reconocer que ya me estaba sintiendo lista para hacer otra cosa. Porque me sentía culpable, ¿no? Una parte de mí se sentía un poco culpable. ¿Cómo voy a dejar a la organización que yo comencé? Me sentía también conflictuada porque yo amo Laboratoria, amaba mi trabajo ahí. O sea, entonces era como que, pero si me gusta, si hago cosas que me encantan. Pero a la vez, o sea, a la misma vez, tenía ya un sentimiento de que ya me tocaba hacer otra cosa. Sí tenía un deseo de cambio, ¿no? De cambio, de explorar otro campo, de aprender de otro tema. Y siento que lo empujé un rato. De hecho, le traté de dar vida dentro de Laboratoria en un momento. O sea, yo creería que eso lo empecé a sentir. Sí, tal vez cuando les contaba que volví de mi tercera licencia, ¿no? Tal vez ahí yo dije que ya igual en ese momento eran 8 años, ¿no? Que estaba al liderazgo de Laboratoria. Ahí empecé a sentir como que este deseo de cambio. Y dije, bueno, creo que igual es buen momento para hacer esa transición organizacional, ¿no? Y esa sucesión y que mi socia pase a ser nuestra CEO. Claro. Y dije, ya, yo voy a crear un nuevo producto dentro de Laboratoria, que era como ideal. O sea, ya transiciono de yo ser quien lleve el barco, pero todavía no estoy lista para irme de este ecosistema. Y ahí trabajé como 1 año y medio en la creación de un nuevo producto que se llama Laboratoria Plus, que fue increíble en verdad la experiencia, me encantó y me ayudó un montón, porque esto solo me he dado cuenta mirando atrás, pero fue como esa transición pausada, ¿no? Todavía seguía en el universo Laboratoria, pero era un producto completamente nuevo, distinto, para otra audiencia, que empezamos de cero. Y ya luego, como al cabo de 1 año y medio de este producto, ya por distintos motivos tomamos la decisión de reintegrarlo con el core de Laboratoria, que en este tiempo también había evolucionado. Y ahí dije, ya, yo creo que ahora sí, ya estoy lista. Pero sí, me tomó tiempo, en verdad, y me ayudó un montón tener varias conversaciones muy honestas con mis socios, porque, o sea, Gaby y Rodolfo, que son, ahora Gaby es nuestra CEO y Rodolfo es el chamo desde aquellos tiempos, además son de las personas más importantes de mi vida, ¿no? O sea, Rodolfo es padrino de mis hijos, Gaby es así como mi hermana. Entonces, no era fácil para mí dejarlos, la verdad, en el día a día. Pero fue lindo porque tuvimos muchas conversaciones. De hecho, pasamos por un proceso de coaching, los 3, que nos ayudó un montón. Y siento que ellos también me liberaron y siempre les agradezco por eso, porque ellos también me dijeron, Mari, o sea, no te sientas culpable. Si tienes ganas de hacer otra cosa, no, o sea, le has dado tanto a Laboratoria que tienes todo el derecho, ¿no? Y siempre vas a estar cerca, o sea, siempre vas a ser co-founder, vas a seguir liderando el directorio, puedes involucrarte en lo que tú quieras, y eso ha sido bien lindo. Igual también he tenido que ir encontrando, bueno, cuál es mi lugar, ¿no? Porque ya mi lugar no es el día a día, o sea, ya me fui del día a día. Y tengo que acompañar desde otro lugar, pero entendiendo bien cuál es ese balance correcto para no confundir tampoco. Claro, y eso también es parte de crecer, ¿no? Sí. Parte de incluso salirte de ese rol, probablemente
no sé, o sea, esa parte de la identidad creo que es lo que más juega en contra cuando estás tomando ese tipo de decisiones, porque te sientes tan parte de algo por muchos años que hacer ese switch por otra cosa es difícil, ¿no? Sí. Y por eso también es tan importante, y esto también lo exploro mucho en el libro, porque es algo que a mí me ha sido tan valioso y que no tuve por mucho tiempo, pero entender que no somos solo una cosa. Yo creo que muchas veces nos quedamos pegados con, yo soy esto, ¿no? Yo soy Mariana la emprendedora, ¿no? Eso es lo que yo soy, la emprendedora social. Y de pronto eso empieza a tomar toda tu vida, ¿no? O tienes tal rol en tu carrera, o tú eres, no sé, Caro, la chief de producto. Cada quien vas teniendo algo y se va afianzando. Y yo tengo esta analogía que pienso así, nuestra vida como un rompecabezas. Y esa parte de la carrera va en estos años, que son años muy productivos de nuestras carreras, a veces va tomando tanto que si no nos damos cuenta y lo tomó todo, ¿no? Y toda mi identidad es mi yo profesional, yo la líder, yo la jefa, yo la mujer en tecnología, yo la lo que sea. Y de pronto te volteas y te das cuenta que no cultivaste nada más. Y si pierdes eso, o decides dejarlo por alguna razón, si no has construido otras cosas, te queda un vacío muy grande. Y yo creo que yo fui aprendiendo en el tiempo que tenía que construir otras cosas, ¿no? Mi familia, obviamente, mis hijos me obligaron a eso, porque, bueno, o sea, los hijos ocupan mucho espacio, entonces, quieras o no, se convirtieron en otra pieza fundamental de mi vida, y eso en verdad me ayudó un montón, porque de pronto, sí, soy Mariana la emprendedora, pero también soy Mariana mamá, y eso es otro universo de mi vida que tiene otro tipo de cosas que me encantan, otros desafíos, y se volvió parte grande de mi identidad también. Y después fui metiendo otras cosas que me gustan también, ¿no? Escribir el libro es parte de eso también, ¿no? A mí me encanta leer, me encanta escribir. Ahora también tengo ese sombrerito de Mariana escritora. Hice en los últimos años un esfuerzo grande por meter más el deporte en mi vida, que era algo que no lo lograba por mucho tiempo y finalmente lo logré. Y ese es otro aspecto que me gusta también. Entonces, como que es como una lucha, porque el espacio es limitado y el día solo tiene 24 horas. Pero yo creo que hay que luchar por meter más de esas cosas que nos gustan y nos llenan y nos definen. Porque hay que balancear, ¿no? No podemos meter todos los huevos en una sola canasta. Sí. Me consta que Mariana le ha metido más al deporte. Cuando vino dijo, me he comprado unas nuevas zapatillas para correr. Sí. Emocionadísima por las nuevas zapatillas y dije, bien Mariana, runner, me encanta. Si te está gustando el contenido que estás viendo, recuerda que puedes suscribirte, darle like y comentar para así ayudarnos a seguir creando mayor contenido de valor. Y bueno, algo así súper corto porque ahorita queremos entrar más a la parte del libro, Mariana. Laboratoria Plus, algo que me parece súper interesante es que trabaja justamente el tema de las desarrollo profesional para las mujeres, ¿no? Para que puedan tener roles de liderazgo específicamente, y estuviste ahí 1 año y medio. Entonces nosotros quisiéramos saber justamente en esta brecha que tú ves de roles de liderazgo entre hombres y mujeres, ¿qué es lo que hace que las mujeres no logren estos roles de liderazgo y qué habilidades has visto que tienen que desarrollar más para poder alcanzarlos? Sí. Yo creo que una de las cosas más críticas realmente y una de las barreras más grandes para las mujeres tiene que ver con el desbalance de la carga familiar. O sea, creo que la maternidad sí es ese momento donde de muchas maneras rompe la carrera de las mujeres. Y eso no es nuestra culpa, o sea, eso es porque el sistema y el mundo profesional no está diseñado para realmente acompañar y dividir bien ese momento, ¿no? Y creo que también culturalmente, si bien hemos avanzado un montón y creo que hoy en muchos contextos los hombres juegan un rol muchísimo más activo en la paternidad, todavía las mujeres sí cargamos el grueso de las responsabilidades domésticas y eso es un peso muy grande porque implica muchas horas, implica más cansancio. Incluso mentalmente a veces priorizamos distinto, ¿no? Por el rol que toma la maternidad. O sea, muchas veces, yo me acuerdo que mis mentorías en Laboratoria Plus muchas veces era, pucha, es que ya me quiero cambiar de chamba, ¿no? O no sé, quisiera pensar en un ascenso, pero a la vez quiero un segundo hijo, entonces estoy esperando mejor, tengo el hijo y ya después veo. Estas son decisiones que están continuamente en nuestra mente, que no es que estemos locas, o sea, creo que tienen una razón de ser.
y no necesariamente están en la mente de los hombres de la misma manera, porque les afecta de forma distinta, ¿no? Desde el impacto físico que tiene el embarazo y todo lo que implica. Entonces, yo creo que esta es una de las barreras más grandes. También se vincula a... muchas veces se habla de cómo los hombres sienten que hay como una confianza mayor, ¿no? La mujer siente que tiene que cumplir más cosas para atreverse y el hombre no necesariamente tanto. Y yo creo que también hay o sea, hay como esta mayor exigencia tal vez de nuestra parte de sentir que tenemos que cumplir con un montón de cosas acá para hacerlo bien. Y creo que la maternidad también influye, porque converso con un montón de mujeres y de hecho yo también lo he sentido, ¿no? Te vas de licencia de maternidad y vuelves y dices, ¿dónde está mi cerebro y será que algún día lo voy a recuperar? Y eso influye también un montón. Entonces, sí creo que para algunas cosas necesitamos tratar de trabajar todas esas creencias que nos van limitando, ¿no? De a veces nosotras mismas nos limitamos en creer qué es posible para nosotras, qué merecemos, y en tener esa confianza para dar el paso, salir adelante, pero eso también requiere todo un entorno que contribuye a eso. Y otra vez, eso no es producto de que las mujeres tenemos menos confianza en nosotras porque tenemos. Creo que es producto de una sociedad, ¿no? De todo un contexto que sutilmente va dejando mensajes a lo largo de una vida, y nos toca hacerle frente. Claro, lo tenemos más difícil, definitivamente, pero sí podemos. Sí. Está para trabajarlo, Sí, creo. sí, de todas formas. Es un reto, creo. Hace poquito habíamos mencionado que habías lanzado tu libro Carreras con propósito. Nos gustaría saber cómo fue el proceso, ¿no? ¿Cuándo decidiste hacer este libro? ¿Cuál fue tu motor para poder crearlo? Sí, el proceso fue lindo porque creo que también es reflejo de cómo son a veces las cosas. De hecho, a mí me buscó una editora de Planeta hace un buen rato ya, hace como unos, ahora ya tal vez más de 3 años, me acuerdo, como en el 2023. Y me dijo, oye Mariana, a ver si nos tomamos un café, quisiera conversar contigo. Y yo dije, bueno, nos tomamos el café y me dijo, quería proponerte a ver si te interesaba escribir un libro. Me dijo, yo creo que hay como una oportunidad de un libro más vinculado al mundo profesional desde una perspectiva femenina y creo que tú podrías tener una historia bonita que contar. Y en ese momento yo le dije, bueno, mil gracias, me siento súper halagada, pero no sé ni qué escribiría, ni cuándo escribiría, ni cómo escribiría, o sea, no, ahorita en verdad no lo veo posible. Y le dije, nada, sigamos en contacto, tal vez más adelante. Pero esa idea sí me quedó un poquito dando vueltas y la verdad es que a mí siempre me ha encantado escribir, siempre. Entonces, bueno, ahí quedó, pero la verdad que no lo veía posible. Y luego, justo se alinearon un poquito las estrellas el año pasado, que yo estaba cuando ya tomé la decisión, ya voy a ir saliendo de laboratoria, estaba empezando esa transición, justo por ahí me volvió a buscar ella. Me dijo, oye, ¿cómo andas? Quería ver cómo veías lo del libro. Y le dije, pucha, le dije, conversemos porque la verdad es que pudiese ser que se presente el momento ahora. Y conversamos y dije, ya, déjame pensar si puedo hacer un outline, ¿no? Un índice de temas que me parezca que son valiosos y donde sienta que tengo algo que valga la pena compartir. Y me acuerdo que me senté, lo hice y dije, mira, la verdad, está mejor de lo que pensé. O sea, creo que sí podría escribir algo. Y se lo mostré y ella me dijo, ya, me encanta. Me dijo, ¿por qué no intentas escribir los primeros 2 capítulos? Y dije, ya, pues voy a intentar. Y fue súper bueno que yo estaba justo empezando a bajar mis horas. Mi transición de laboratorio también fue gradual. Entonces, no es que pasé de todo a nada, sino que como en julio bajé a part-time. Y en ese part-time, y además ya empecé a delegar a mi equipo y todo. Entonces, de pronto empecé a tener algunos días sin reuniones, que era algo para mí nunca antes experimentado, básicamente. Sí, y que me temo que tal vez nunca más volveré a experimentar. Pero en esos días sin reuniones, me acuerdo que me sentaba y escribía y pausaba y volvía. Y así como que le fui dando forma. Yo también algo que tuve que me ayudó un montón es que por muchos años tuve una buena práctica que ahora he abandonado. Y creo que también con AI, ya no sé si hace tanto sentido, pero tenía una buena práctica donde
todas las cosas que leía de un tema que me gustaban, las guardaba en una aplicación y que se podía vincular todo por temas, ¿no? Y había leído un montón de estos temas que están en el libro que me encantan, que básicamente tienen que ver con crecimiento, con desarrollo, tanto personal como profesional. Y entonces tenía un buen repositorio que había construido a lo largo de varios años, que fue una súper base para empezar el libro. Y disfruté un montón el proceso de escribirlo. No diría que fue fácil, porque creo que igual te tienes que sentar y tienes que como que ahondar bastante, porque el libro tiene bastante de mi historia también, ¿no? Tiene una mezcla de herramientas, pero también medio memoria o mucho de lo que yo he vivido. Pero me hizo pensar, siento que me hizo ver mi historia ya con un poquito de distancia, y esa es una de las cosas más valiosas que hay. De hecho, es de lo que a mí más me gusta de escribir, es que te permite tomar un poquito de distancia y verte tú de otro ángulo. Y ahorita, mirando atrás, que en ese momento tampoco lo entendí tanto así, pero siento que fue una linda manera de cerrar ese capítulo mío en laboratoria, ¿no? Esos años de emprendedora, y dejar ahí como selladas todas esas lecciones que tuve. Mira que no había visto como definitivamente tener un cierre de ciclo en un libro, y con razón, ahora que hago un poco match al final del libro hay varias fotos tuyas, Sí. Y la verdad es que fue como, claro, son fotos tuyas desde que empezaste y todas son con tu equipo, y hace todo el sentido ahora que lo mencionas, ese cierre bonito que le das. Y yendo un poco, Mariana, también a la esencia del libro, ¿no? Carreras con propósito, ¿no? No quiero dar spoilers, ¿no? Ni nada, pero quiero que nos cuentes un poquito para ti qué es una carrera con propósito y cuáles son las variables que uno debe tener en cuenta, así a muy high level, para poder construir una, ¿no? Sí, me encanta esa pregunta, porque yo creo que cuando pensamos en propósito a veces nos imaginamos que es el gran descubrimiento que tenemos que encontrar, ¿no? Es como algo así que tengo que ir a descubrir, a buscar por el mundo y a entender dónde está y cuál es el mío. Y yo creo que más bien el propósito es algo que todas las personas podemos construir todos los días. Y para mí tiene dos elementos centrales, que uno es quién soy yo y qué tengo para dar. Creo que viene mucho de nuestros valores, aquellas cosas en las que creemos, lo que nos define, lo que nos distingue, ¿no? Que cada uno tiene un universo de cosas únicas y valiosas, y creo que ese es el punto de partida. Y el otro es cuál es mi impacto en los demás. Creo que al final esto realmente lo creo, o sea, al final una vida de impacto para mí es una vida que tenga algún tipo de impacto a las otras personas, a quienes nos rodean, que toque a otros, ¿no? Sea empezando por nuestros círculos más íntimos, como a través de nuestro trabajo, nuestros equipos, nuestros clientes, las personas a las que servimos. Creo que mucho está en qué tipo de huella quiero dejar yo, ¿no? En los otros. Y por eso creo que una carrera con propósito es algo que se puede aplicar, en verdad, a todas las profesiones y a todo el mundo. Y en el libro intento hacer esa distinción también. No es que una carrera con propósito equivalga a una carrera de impacto social, ¿no? Solo si trabajas en temas, no sé, educativos. Claro. No, para nada. Yo creo que tú puedes darle propósito a tu carrera, así seas abogada, ingeniera, contadora o cualquier cosa en el medio, ¿no? Trabajes en una minera, en un banco o en una fundación. Creo que en todas puedes encontrar la manera de sentir que estás viviendo una carrera con sentido. Para mí el propósito tiene mucho que ver con la intención, ¿no? ¿Quién soy yo y qué quiero dejar? Y cómo me quiero comportar para lograr eso, ¿no? ¿Cuáles son un poco mis acciones para realmente lograr eso? Y tiene, en lo profundo, tiene un montón de autoconocimiento, en verdad, porque para poder tener una carrera con propósito tienes que saber quién eres, y eso quién eres tiene que ser congruente con cómo actúas, ¿no? En el mundo. Sí, totalmente. O sea, incluso
eso es algo que hemos conversado en diferentes espacios con Mari, o sea, la parte profesional con la personal al final es una sola y si no eres congruente con eso, difícilmente que se sostenga en el tiempo y se pueda mantener, ¿no? Sí, totalmente. Y otro tema también que mencionabas en el libro era el síndrome del impostor. Mencionabas que no era un fenómeno femenino, sino una experiencia profundamente humana. Y este tema me encanta, la verdad, porque para los que no saben, pues Mariana ha estado rodeada de Barack Obama, Mark Zuckerberg, ¿no? Entonces, Tienes la muñeca la primera muñeca Barbie, ¿no? Peruana. Muñeca Barbie tengo. Sí. entonces, a mí me gustaría saber un poquito más de cómo es esa relación que tienes o cómo lo manejas o qué herramientas nos podrías recomendar, porque en eventos como este, que tienes tanta gente a tu alrededor, que eres el foco, pantallas. Sí. Sí, de hecho en el libro cito un autor que me gusta mucho, que cuando leí esto dije, tiene toda la razón y por eso lo puse, que dice que el síndrome del impostor básicamente es una experiencia humana, muy humana, y que las únicas personas que no lo tienen son tipo psicópatas, ególatras, o sea, gente con algún problema psiquiátrico. Okay. ¿Por qué? Porque al final el síndrome del impostor tiene que ver con que te estás enfrentando a algo nuevo y dudas de si estás a la altura. Y eso es algo absolutamente normal, ¿no? O sea, alguien que tiene siempre confianza ciega en cualquiera de las circunstancias, así sean circunstancias que exceden por mucho tus capacidades, algo está mal. Eso yo lo veo hasta en los niños, ¿no? En mis hijos. O sea, la primera vez que van a, no sé, saltar de un lugar más alto, ¿no? Llegar a un lugar donde no conocen a nadie. Es completamente natural que tengan esa duda, ¿no? De si puedo o no puedo. Entonces creo que lo primero que a mí me ha ayudado es normalizarlo y entender que cuando me enfrento a una situación que es nueva, es distinta, es desafiante, es retadora, es normal y natural que sienta un poco falta de confianza. Y ya eso a mí me ayuda un montón, porque es como, ¿qué estoy sintiendo? Ya, bueno, pero esto es parte del playbook, o sea, esto no es raro, este es uno de los pasos en el momento en que me atrevo a hacer algo distinto a mi rutina. Y ya solo esa aceptación creo que es ganarnos una buena parte de la batalla. Y luego hay otras cosas que me ayudan cuando me enfrento a algo nuevo, o sea, siempre pienso un poco, ¿qué es lo peor que podría pasar? ¿No? O sea, no sé, voy a hacer una presentación en un auditorio súper grande. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Y una vez que lo pones así te das cuenta que eso peor normalmente no es tan grave, ¿no? Sí. Los momentos que he estado yo más nerviosa, tipo, no sé, cuando me invitaron a hacer una charla TEDx a un evento increíble en las Naciones Unidas en Ginebra y estaba muy nerviosa y pensaba, ¿qué pasa si me olvido lo que tengo que decir? Bueno, pues ya me olvidé, o sea, editarán el video y bueno, las personas que están acá lo verán y ya, pues no, o sea, como que te baja un poco la ansiedad. Claro. Y hay varias técnicas más que uno puede usar para entender que al final del día no hay que ponernos la presión tan alta, ¿no? Incluso esa audiencia usualmente es una audiencia súper benevolente, que quiere que te vaya bien, ¿no? Siempre tenemos segundas oportunidades, o sea, si haces una y metes la pata, bueno, lo vuelves a intentar la siguiente. Creo que mucho tiene que ver con bajar esa presión que nos ponemos de que en todos los contextos tenemos que desempeñarnos acá y estar acá. Sí. No, pues no en todos necesariamente va a ser así y eso es parte de... Claro, y al final si no hay caídas, no hay aprendizajes, ¿no? Y es parte de la vida. Y otro concepto ya para cerrar esta sección, Mariana, que me encantó porque de hecho es un concepto que yo lo he visto de forma muy superficial, que es el tema de agencia. Y es un tema que en verdad lo he escuchado incluso, predican mucho en laboratorio. Creo que Gabriela salió otra vez en un video que hablaba de la agencia, también para las mujeres que ustedes están entrenando y capacitando. Cuéntame un poquito más sobre la agencia. Me encanta esta parte humana que le das en el libro, porque uno normalmente piensa que agencia es proactividad al máximo, ¿no? Como ser owner de lo que haces, tomar y hacer las cosas por ti misma y hacer que las cosas sucedan. Pero tú tocas otro lado de la agencia que me parece que al final termina de complementar más a uno, ¿no? Sí, yo siempre digo que para mí la agencia es el secreto mejor guardado del crecimiento, porque es un concepto tan poderoso que no se habla tanto, ¿no? No sé, el síndrome del impostor, todo el mundo ha escuchado lo que es eso, pero sí. ¿Qué cosa es el sentido de agencia? Mucha gente no ha escuchado qué es el sentido de agencia.
Y para mí tiene que ver con este sentimiento de estar no en control de los resultados, porque al final nosotros nunca estamos en control de los resultados y de hecho creo que nuestra felicidad depende de dejar ir esa sensación, pero sí digamos como dueñas del proceso, ¿no? De qué puedo hacer yo. Y para mí es realmente una mentalidad que te pone siempre en un lugar en lugar de ver todo lo que está saliendo mal a mi alrededor y a quién culpo por todo eso que está saliendo mal, preguntarte qué puedo hacer yo para influir lo más posible en ese resultado que quiero, ¿no? Y el resultado, si lo obtengo, chévere, voy a estar feliz. Y si no, bueno, es una alta posibilidad. Pero ¿qué está en mi control, ¿no? Y cómo veo eso como un continuo proceso de crecimiento, de aprendizaje, de yo sentir que yo soy quien muevo las fichas de mi vida. No hay digamos, no es que soy víctima de esas fichas que alguien más las está moviendo. Ujú. Y creo que eso en nuestra vida personal y en nuestra vida profesional es muy poderoso y se ve desde en cosas muy pequeñas, o sea, desde cuando uno tiene un problema en el trabajo porque no te están pasando la información que necesitas, ¿qué haces? ¿No? Te quedas esperando, sentado, te quedas pensando en qué pesa esta área que no me pasa lo que necesito, o piensas, ¿cómo le doy la vuelta? ¿Qué otra manera hay de resolver este problema? ¿No? ¿A quién más se la podría pedir? Y así chiquito también se ve en gigante en nuestra vida. Muchas veces estamos descontentos con algo, ¿no? Y eso está siempre ahí dando vueltas, tengo que cambiar esto debería ser diferente. Para mí la agencia es la acción, ¿no? Tiene mucho que ver con qué acción voy a tomar para al menos sentir que estoy haciendo algo al respecto. Ahora en nuestra sección de, básicamente, hacks de productividad, nos gustaría saber cuál fue el hábito principal que te ayudó para liderar tantos años laboratoria. Yo diría que el hábito principal fue, creo que la reflexión. Creo que en general soy una persona bastante reflexiva y también tuve una dinámica de mucha reflexión con mis socios de qué estamos haciendo bien, qué pudiésemos hacer mejor, ¿no? Uh-huh. Y eso se volvió como un pensamiento continuo en mí, ¿no? De siempre estar pensando qué estamos haciendo bien y nos llena de orgullo, y a la vez qué pudiésemos estar haciendo mejor y no tenerle miedo al que pudiésemos estar haciendo mejor. Creo que eso es lo que más me ha ayudado. Y ahora, Mariana, entramos a la sección de ping-pong, donde vamos a tener que responder varias preguntas, pues todas en un minuto. ¿Lo intentamos? Intentemos. Ok. Un libro que más te hizo crecer como líder. Este libro se llama, ¿cómo se llama en español? En inglés se llama When Things Fall Apart, de Pema Chödrön. En español se debe llamar Cuando las cosas se caen. Okay, es un libro de una monje budista. Me ayudó un montón. Súper. Un consejo para la Mariana de los 20. Tranquila, relaja, poco a poco, con paciencia, no seas tan dura, anda con calma. Ok, me gusta. Una creencia limitante sobre ti que fue la más difícil de dejar atrás. Que era muy joven para ser una buena líder. Me encanta. Y una habilidad que todo CEO debería desarrollar. Creo que la cercanía a la gente. Clave. Y ya para despedirnos, queríamos hacerte una última pregunta. Si tuvieras que dejarle una frase a todas las personas que están en ese camino de construir su trayectoria profesional, ¿cuál sería? Que se enfoquen en valorar lo que tienen hoy en lugar de estar pensando en todo lo que les falta. Buenísimo. Potente. Ha sido un placer conversar contigo, Mariana. En verdad, un gusto de tenerte acá. Creo que tienes una historia extraordinaria. Y para las personas que todavía no compran carreras con propósito, háganlo. Está muy bueno y como tú dices, no solamente es un libro que tiene como mucha parte práctica para lo que nos gusta como aterrizar todas las ideas que hacemos, sino que también hay mucha historia profesional de atrás y que al final creo que también uno de eso aprende. Sí, totalmente. Creo que el título es súper potente, ¿no? Y es de un interés común. Creo que les va a servir un montón. Así que nada, nuevamente muchas gracias, Mariana. Y antes de cerrar, ¿por dónde te pueden contactar las personas que quisieran buscarte? Me pueden contactar por LinkedIn o por Instagram. Ya. Como Mariana Costa Checa en LinkedIn y también igual en Instagram. Sí. Ok.
Buenazo. A ustedes, gracias, chicas. Gracias. Muchas gracias.